claves para superar la crisis en Venezuela tienen que ver con los principales desequilibrios que tiene la economía venezolana, ¿no? La primera tiene que ver con el tema de los precios, que obviamente afecta todo lo que es la dinámica de abastecimiento, escasez, ¿no? Y allí efectivamente hace falta un proceso de desmontaje de toda la política de controles de precios, de sentarse con las empresas para lograr planes de estímulo a la producción, y eso incluye elementos claves como el manejo de la deuda que tiene el Estado con el sector privado por importaciones no liquidadas. Ese tiene que ser el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el orden cambiario. Obviamente yo insisto que nosotros no podemos seguir con un régimen de múltiples tasas y adicionalmente donde hay una brecha tan grande entre la tasa oficial y la tasa negra que existe en el mercado. Lo ideal es que el Ejecutivo vaya a una sola tasa oficial, reconozca, legalice la tasa paralela y luego con acciones de política monetaria y fiscal esas dos tasas se vayan acercando hasta convertirse en una sola. Es decir, un proceso gradual de unificación cambiaria y por supuesto de desmontaje del control de cambio. El tercer punto tiene que ver en el orden fiscal. Ninguna de estas dos cosas va a tener éxito, incluso la política de reducción de inflación, si el Estado no reduce el tamaño, el déficit del sector público, que el año pasado nosotros calculamos cerca de 21%. Es muy probable que este año sea un tanto menor por el efecto de la devaluación, del aumento de la gasolina y de otras medidas que ha tomado el Ejecutivo, pero seguirá siendo elevado. Urge entonces una reforma del Estado que reduzca y aún más ese déficit a niveles aceptables, ¿no? Y eso también pasa por una revisión de toda la política de subsidio. El cuarto elemento tiene que ver con, digamos, los incentivos que tienen que darse en la parte industrial, tema principalmente el sector petrolero, el manejo de la crisis eléctrica, porque tú no puedes manejar o no puedes impulsar la economía con la problemática actual que tienes en materia de electricidad, y efectivamente allí también hacen falta algunos reacomodos, también obviamente temas de búsqueda de liquidez, y esto pasa entonces probablemente con sentarse con multilaterales, tenedores de deuda. Y el último punto, y no por último menos importante, el tema de la parte social, atender el tema social. Es decir, todos estos ajustes que yo acabo de describir van a afectar a algunas personas, van a afectar a algunos segmentos de la población, y efectivamente lo que se tiene que buscar es que en los sectores más vulnerables, los estratos más pobres, digamos, tener elementos que le permitan enfrentar este proceso de ajuste. Cosa que se puede hacer porque en la medida que se resuelvan los desequilibrios, el Estado va a tener ingresos adicionales y la lógica entonces es redirigir esos ingresos adicionales, sean, digamos, transferidos a la población más pobre. Pero pasar del esquema que tenemos hoy de subsidios generalizados, subsidios en la oferta, subsidios en la producción, que nos han traído hasta acá, a transferencias directas a los usuarios, en este caso a la población más vulnerable, principalmente estrato D y E, que le permite entonces poder adquirir los bienes y servicios necesarios. Por supuesto, esto tiene que primero definirse a través de qué vía se va a hacer, si el canal financiero u otro mecanismo, y adicionalmente por cuánto tiempo.